Muy buenos días a todos los participantes. Agradecer a MikroTik que justo, en esta oportunidad me está permitiendo un poco exponer esta cuestión, ¿no? De lo que es toda la tecnología MikroTik, ¿no? En esta oportunidad, básicamente, voy a mostrarles un poco con algo que alguna vez me topé con alguna institución, es el balanceo de carga de usuarios hacia servidores, ¿no? Por lo general, en instituciones pequeñas tenemos, por así decirlo, un servidor por lo general, ¿no? Y basta y sobra, ¿no? Pero muchas veces algunas instituciones ya tienen múltiples usuarios, ¿no? Y muchas veces sus servidores pueden llegar a colapsar por la cuestión de que no soporta toda su cantidad de usuarios, ¿no? Entonces, en esta oportunidad veremos un poco este detalle. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Achocallas Romero, soy de la ciudad de Oruro. Actualmente trabajo en la Universidad Técnica de Oruro, soy ingeniero de sistemas, ¿no? Consultor MikroTik, ¿no? Y bueno, y asimismo entrenador MikroTik, ¿no? Bueno, hoy en día, las empresas cada vez más van creciendo. Aquí en el país hay muchas más empresas cada vez, ¿no? Entonces, siempre van creciendo y necesitamos muchas veces cuestiones de soluciones en el lado de servidores, ¿no? En ese sentido, muchas veces tienes muchos servidores, ¿no? Y la cuestión va en balancear usuarios hacia estos servidores, ¿no? Tener múltiples usuarios balanceados a muchos servidores. No vamos a hablar tanto, digamos, como a un gigante como Facebook, Google, pero algo similar en una escala más pequeña hablaríamos, ¿no? Bien, dentro de nuestro objetivo es básicamente implementar el balanceo de solicitudes de múltiples usuarios, ¿no? Utilizando tecnología de lo que es MikroTik, ¿no? Utilizando lo que es el router OS, ¿no? Entonces, dentro de una red, por lo general se tiene una red de servidores, una DMZ, ¿no? Que permite, acceder a los usuarios, ya sea desde internet hacia la red empresarial o hacia a todos los servidores, ¿no? Entonces, en este caso, la siguiente diapositiva muestra la cuestión de la topología, ¿no? Y bueno, y también un poco haremos referencia a lo que es un poco al almacenamiento. Esta es nuestra topología de red, ¿no? Esta es la topología de red donde básicamente se tiene por la parte superior una nube que un poco significa lo que es la cuestión de internet, ¿no? También se tiene la cuestión de lo que es un cliente que está en internet y todo lo que es, una infraestructura solamente de la parte de servidor, ¿no? Donde tenemos una especie de núcleo y básicamente el acceso a los servidores, ¿no? En este caso vamos a balancear, ¿no? Múltiples usuarios hacia 4 servidores, ¿no? Entonces, para esto básicamente estaremos viendo un conjunto de pasos, ¿no? Para ver cómo se ha logrado esto, ¿no? Dentro de la red nosotros tenemos la dirección 10.10.00/24, ¿no? Que básicamente se ha segmentado en 4 subredes, ¿no? Que tenemos enlaces, ¿no? Entre los, un router que es un router Edge y 2 cores, ¿no? Y entonces tendríamos ahí básicamente esa sería la segmentación, ¿no? Bueno, dentro de las actividades a realizar, nosotros estaríamos viendo configuración de las direcciones IP, ¿no? Veríamos la parte de configuración del routing de la topología, ¿no? Preparación de configuración de los servidores, ¿no? Y marcado de paquetes, balanceo de solicitudes y un poco les mostraría un poco las pruebas, ¿no? Bueno, esta parte es un poco más técnica, ¿no? Estaríamos viendo un poco la cuestión de lo que es la cuestión de lo que es la configuración, ¿no? Dentro de todos nuestros enlaces, voy a volver un poco atrás, ¿no? Tenemos aquí enlaces entre cada router, ¿no? Entre cada router que son dobles, ¿no? Y estos enlaces básicamente se está utilizando bonding para un poco que se pueda aprovechar los 2 enlaces de manera más óptima y podamos tener más ancho de banda,
¿no? Entonces, al final, cada enlace, ¿no? Estaríamos hablando, o cada doble enlace, en un solo enlace, ¿no? Entonces, en esta parte tendríamos la cuestión de enlaces, ¿no? Y en este caso tenemos la cuestión de router edge, ¿no? Que tenemos las configuraciones, ¿no? Que tenemos dos bondings, uno al core 1 y el otro al core 2, ¿no? Tenemos las configuraciones IPs, ¿no? Y bueno, también tenemos un loopback, ¿no? Que es un loopback, es una interfaz loopback para utilizar lo que es en configuración OSPF, ¿no? Para lo que es el routing de los servidores en la topología, para hacer el routing de toda la topología, ¿no? Bueno, esa es la versión en lo que es la línea de comandos de MikroTik, ¿no? Entonces, esa es la configuración que debería realizarse. Ahí tenemos los dos bondings que se están uniendo, dos enlaces, ¿no? Cada bonding. De la misma manera tenemos la cuestión de los cores, ¿no? Los cores, de la misma manera, cada core tiene 4 bondings, ¿no? Y bueno, en este caso también tiene una cuestión de un bridge y un loopback para la cuestión de OSPF, ¿no? Las direcciones IP configuradas, ¿no? Y bueno, entonces estaríamos hablando. Miren, si se fijan, allá tenemos las direcciones IP están yendo sobre los bonding, ¿no? Entonces van a ir sobre los enlaces, sobre lo que es el doble enlace formado con bonding, ¿no? Bueno, esa es la versión, la que tenemos en la cuestión de, bueno, la línea de comandos, ¿no? Donde tenemos 4 bondings para core 1, ¿no? Y bueno, básicamente la loopback, una interfaz bridge, ¿no? Y tenemos las direcciones IP, ¿no? Entonces, estas direcciones IP un poco tenemos configurada, bueno, van dentro de los segmentos que ya lo había mostrado en la topología. De la misma manera tenemos el core 2, que es muy similar, que tiene 4 bondings, ¿no? Configurados, su propia loopback, ¿no? Y bueno, todas las direcciones configuradas para lo que es, bueno, para que funcione, ¿no? Entonces tenemos acá toda la configuración IP, esta es la parte un poco básica, ¿sí? Vamos a ir pasando un poco, ¿no? Y bueno, es la versión de línea de comandos que tenemos de lo que es de toda la configuración. Tenemos un switch que, bueno, ya que se conecta a los servidores, ¿no? Que se conecta con 2 bondings y, bueno, básicamente y tenemos por cada switch tenemos 2 enlaces a cada servidor, ¿no? Entonces, este servidor, básicamente, en el switch estamos creando un bridge, ¿no? Un bridge donde lo estamos uniendo todos los bonding, ¿no? Básicamente lo estamos uniendo todos los bonding, ¿no? Y básicamente estaríamos uniendo en un solo bridge, ¿no? Para cuestión de switcheo. El switch, por cuestiones de administración, se le coloca un IP, ¿no? La versión un poco de línea de comandos. De la misma manera tenemos otro switch 2, ¿no? Que tenemos igual, de similar manera, 2 bondings, ¿no? 2 bondings y sus 2 enlaces hacia, básicamente, hacia los 2 servidores, ¿no? Entonces acá tenemos todo bridgeado en un solo bridge, ¿no? Todos los enlaces, los bondings y los servidores, ¿no? Y el switch tiene una cuestión de dirección para administración, ¿no? Tenemos la versión de línea de comandos. No se preocupen, toda esta documentación lo voy a dejar, bueno, va a estar disponible en la página de MikroTik, ¿no? En la página del MUM. Bien, acá ya vamos un poco a la configuración de OSPF, que en realidad es solo una parte de toda la configuración que se ha hecho, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco de manera superficial esa parte, ¿no? Entonces se tiene la habilitación de la cuestión de OSPF, una ruta por defecto, este es el router edge. Esta ruta por defecto es un poco para salir a internet, por así decirlo, ¿no? Tenemos la habilitación de OSPF, el router, el ID para OSPF, ¿no? Y las redes en las cuales va a estar o va a distribuir OSPF tanto a Core 1 como a Core 2, ¿no? Tenemos la misma versión en la línea de comandos, ¿no? De la misma manera tenemos en Core 1 habilitado OSPF, ¿no? Básicamente el router ID de OSPF, ¿no? Tenemos las redes que va a estar enrutadas con OSPF, ¿no?
Y bueno, tenemos la configuración de OSPF, ¿no? El router ID, y básicamente, entonces, el router Edge con Core 1 ya va a estar un poco comunicándose y compartiendo información de enrutamiento, ¿no? Acá tenemos la versión de lo que es de línea de comandos, ¿no? Y bueno, acá tenemos la versión de Core 2, que es de manera similar, ¿no? Bien, ahora sí, un poco vamos a ir entrando a realizar marcas de conexión, ¿no? Entonces, veamos, acá nosotros tenemos, por lo general, vamos a hacer realizar un poco, dividir el tráfico, por así decirlo, en el router Edge. El router Edge que está conectado por lo general a internet, ¿no? Entonces, todas las solicitudes llegarían a un router Edge, ¿no? Entonces, las solicitudes que llegan, por así decirlo, no sé, 20.000, 30.000, no sé, 100.000 conexiones, ¿no? Entonces llegan al router Edge. El router Edge va a empezar a agarrar, ¿no? Todo eso y básicamente lo va a ir clasificando, ¿no? Lo va a ir, va a ir creando conexiones, ¿no? Entonces acá tenemos básicamente nosotros en pre-routing, ¿no? Esto se hace en IP Firewall Mangle, ¿no? Entonces en pre-routing y empezar a clasificar todas las conexiones entrantes, ¿no? En este caso la clasificación se está realizando básicamente por dirección de, bueno, tanto de direcciones IP y puertos, ¿no? Esto se puede hacer por direcciones de origen, de destino, ¿no? Recomendado, muchas veces se recomienda hacer por direcciones de origen, ¿no? Tiene muchas opciones más la cuestión de, esto se puede hacer por la dirección MAC y todo, pero bueno, más es recomendado a partir de direcciones IP de origen y puertos de capa 4 de origen. Una vez que se tiene todo este tráfico, cuando se va identificando, se crea una marca de conexión, ¿no? En este caso, vamos a tener 4 marcas de conexión numeradas del 0 al 3, ¿no? Entonces, esta es la primera marca de conexión que se llama conexión 1, ¿no? Entonces, está empezando a agarrar el tráfico y entonces va a ir dividiendo el tráfico en 4 líneas, ¿no? Acá tenemos la versión completa, ¿no? La versión completa tenemos entonces en IP Firewall Mangle, ¿no? Bueno, en pre-routing va a ser una acción, ¿no? Va a marcar una conexión, ¿no? Y es la primera conexión que lo va a establecer y se va a llamar conexión 1, ¿no? Entonces, mucho del tráfico que va a llegar al router Edge, ¿no? Va a ser identificado y se va a empezar a dividir entre los múltiples servidores, ¿no? Entonces, acá tenemos básicamente la primera conexión. De manera similar se tiene la segunda conexión, se tiene la tercera conexión y se tiene una cuarta conexión, ¿no? Entonces, tenemos aquí múltiples conexiones donde se puede empezar a balancear, ¿no? O sea, se puede empezar a dividir todas las conexiones que están entrando, ¿no? Y bueno, posteriormente se lo puede balancear hacia múltiples servidores. Bien, veamos. Bien, acá tenemos, por así decirlo, esta es la dirección IP que es, bueno, en realidad no es una dirección IP pública, en el entorno del laboratorio que lo hice ¿no? Básicamente lo estoy utilizando esto como si fuera la dirección IP pública, ¿no? Vamos a considerar excepcionalmente que esta dirección es una dirección IP pública, ¿no? Entonces, cada vez que haya una solicitud, ¿no? A esta dirección, tráfico que esté destinado al puerto 80, ¿no? Básicamente que haya ingresado por un puerto, se le va que tenga una conexión. Esta conexión se identificaba más antes, ¿no? Primero se identificaba la conexión, ahora estamos haciendo la acción, ¿no? Entonces, tenemos básicamente, se identifica, entonces, tráfico que entra a la dirección IP pública, ¿no? Tráfico destinado al puerto 80 que es HTTP, y tenemos básicamente, se identifica la conexión, si pertenece a la conexión 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces lo vamos a balancear hacia un servidor, ¿no? Entonces se tiene una conexión la conexión 4
así estamos redireccionando con Destination NAT, ¿no? Esta es la acción que se toma en Destination NAT y básicamente se está redireccionando a esta IP, ¿no? Y al puerto 80. Entonces, todo tráfico que esté llegando hacia, bueno, hasta bueno, al router Edge y bueno, que ha sido dividido o que ha sido identificado como una conexión 4, se va a enviar hacia el servidor, ¿no? Bueno, hacia el servidor 4, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos básicamente Destination NATs, 4 Destination NATs que, bueno, va a ir un poco balanceando la carga, ¿no? En 3 servidores, 51, 52, 53. Esta es un poco, bueno, es la cuestión de, por la cuestión de pruebas, esa es otra dirección, ¿no? Se me pasó por alto. Entonces tenemos, ¿no? Tráfico que llegue, bueno, el tráfico que está entrando se va a hacer un Destination NAT, se va a traducir y se va a enviar, ¿no? Hacia cada servidor. Pero como nosotros sabemos, ¿no? Se identifica la marca de conexión, como teníamos marcas de conexión, conexión 1, conexión 2, conexión 3, conexión 4, hacia cada servidor. Para conexión 1, a la primera IP, a la segunda IP, tercera, cuarta IP, ¿no? Entonces, todo ese tráfico se va a ir destinando hacia múltiples servidores, ¿no? Bueno, esta es un poco la cuestión de las direcciones IP de los servidores, se le ha dado manualmente, ¿no? Se le ha asignado manualmente de manera estática mediante su dirección MAC, ¿no? Entonces, bien, entonces un usuario puede solicitar, ¿no? A una dirección IP, ¿no? Y bueno, se tiene un servidor web que es que va a servir, ¿no? Y que es la única diferencia de lo que sirve es que tiene, bueno, acá está cambiado el número, lo demás todo es idéntico, ¿no? Entonces dice web server 1, ahí nos damos cuenta de que, bueno, no está respondiendo web server 2, perdón, web server 1, ¿no? En ese, bueno, si se actualiza la página, puede que no nos responda el mismo servidor, ¿no? Podría tranquilamente respondernos servidor número 2, 3, 4, ¿no? Se tienen varios servidores, ¿no? Entonces, la cuestión de tener múltiples clientes acá que llegan múltiples solicitudes al router Edge, ¿no? Básicamente va a ser balanceado entre estos 4 servidores. Estos 4 servidores van a manejar toda la carga, ¿no? Y bueno, con esto un poco se solucionaría la cuestión de lo que es el colapso del servidor, todo eso, ¿no? Otra recomendación muchas veces se tiene acá que estos servidores no suelen ser solo un servidor, ¿no? Acá suele estar 1 o 2 servidores que suelen estar con alta disponibilidad, ¿no? Unas soluciones suelen ser, veamos un poco, como Herbit, ¿no? Herbit de Linux, para que cuestión de que, no sé, por así decirlo, si fuera un solo servidor, básicamente falla S1, entonces todas las conexiones entrantes o redirigidas hacia acá, entonces tenía un problema, no se podrían conectar, ¿no? Entonces muchas veces se puede tener acá otra alta disponibilidad y eso iría más ya una cuestión de diseño, ¿no? Y bueno, esto es un poco, se tiene la cuestión de acá, de los servidores web, son 4 servidores que al final no se unen, ¿no? No sirve de nada que se unan. Al final los servidores funcionan con storage o database, ¿no? Que es un poco, esta es una parte adicional, ¿no? Que se tendríamos acá los servidores, ¿no? Y por detrás, muy por debajo estaría una red de storage, ¿no? Una red para lo que es almacenamiento, puede ser una red SAN, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa parte no la estamos tomando en cuenta, que esa storage estaría por acá abajo, ¿no? Pero básicamente eso es ya una cuestión de diseño, ¿no? En este caso nosotros nos hemos enfocado a lo que es balancear carga de usuarios, ¿no? Entrantes hacia, básicamente múltiples servidores. Bueno, un poco de la bibliografía que he ido tomando, la mayoría son prácticamente todas son de la wiki de MikroTik, ¿no? Bien, he tratado de hacerlo un poco corto, ¿no? Para un poco, creo que estábamos un poco fuera de hora ya. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. Sí. Una consulta.
algunas veces, bueno, casi siempre he tenido... ¿Ahora sí? Ya, muy bien. Yo preguntaba sobre, algunas veces he tenido, bueno, casi siempre he tenido problemas con las cuentas o con las páginas online de bancos y cómo podemos contornar, si hay alguna solución en tema de balanceo de carga, ¿no? Hola, hola. Un favorcito, un poquito más fuerte. Ok. ¿Cómo contornar los problemas de los acceso a banca online, más que todo, ¿no? Banca online. Sí, con los Mira, bancos. mira, la banca online mucho depende de la infraestructura digamos, del banco mismo, ¿no? Ellos suelen tener políticas de seguridad, bueno, ya sea con sus firewalls, todo eso. Eso va más cuestión de diseño y también la otra cuestión es cuestión de la aplicación como tal. La aplicación web que usan, la aplicación, no sé si es móvil que usan, más iría. Esto sería más cuestión de diseño a nivel de red, de disponibilidad. Y sobre eso, no sé, entonces se tiene acá disponibilidad y sobre eso va la cuestión de aplicaciones, por así decirlo, ¿no? Aplicaciones web, aplicaciones Android o todo el tráfico a partir de capa, no sé, capa 5, 6, 7, ¿no? Entonces, más nos iríamos un poco acá a la parte de lo que es la disponibilidad, por así decirlo, y bueno, ¿cómo te diría? La cuestión de un poco el balancear a los usuarios. En este caso, ya la seguridad ya mucho también variaría con la cuestión de certificados de seguridad, pero a nivel de capa de aplicación. Eso ya variaría, ¿no? Ahora, muchos bancos también usan la cuestión de firewall, ¿no? Firewall con estado, que actualmente ya MikroTik ya lo tiene, ¿no? Entonces, firewall con estado, a nivel de firewall con estado ya se puede hacer el control, por así decirlo, ¿no? De las conexiones, ¿no? Pero eso más iría ya a cuestión de seguridad como tal. Hola, bueno, yo quería consultarte si, por ejemplo, las conexiones que están lleno marcadas como con uno al servidor uno, por ejemplo, si, por ejemplo, el servidor cayese, o sea, ¿cómo podría Ok, ver eso? O sea, todo eso? sí, no sé, servidor uno cayó y obviamente no va a responder, ¿no? En este caso, dentro del diseño, una opción se puede ser usar un ping, ¿no? Verificar mediante un ping desde el MikroTik se puede hacer eso, ¿no? Un ping watch para lo que es verificar constantemente, verificar el servidor si sigue activo o no. Y según ese resultado, poder un poco tomar una acción, ¿no? Mediante un script de MikroTik, ¿no? Otra opción podría ser acá. Este servidor no solamente podría ser un solo servidor, podría ser un pequeño clúster, no sé, de 2 o 3 servidores. Esto es cuestión de alta disponibilidad, ya no de cuestión de balanceo de carga, sino alta disponibilidad de cuestión de servidor. Entonces, no sé, si nosotros nos colocamos acá, en vez de que solo este servidor, tendríamos 2 servidores ahí. Y bueno, a nivel de servidores, existe ya aplicaciones, soluciones que permiten un poco balancear entre los 2 servidores. Uno de los más que usé son Herbit. Herbit permite básicamente tener 2 equipos donde básicamente responde a una sola IP, ¿no? Entonces responde a una sola IP, entonces si un servidor cayó, entonces el otro servidor ya tiene alta disponibilidad de esa forma y ya está un poco, bueno, mientras cayó, un poco ya se va solucionando los problemas, ¿no? Pero esas serían las cuestiones de opciones, verificar con el MikroTik la disponibilidad del servidor, ¿no? Y tomar acciones mediante un script o tener un pequeño clúster allá por cada servidor, ¿no? Eso ya un poco sería cuestión de diseño, pero también cuestión de costos, porque al final tener muchos servidores es costo también, ¿no? Hace mucho la virtualización, ¿no? Hace mucho la virtualización a nivel de servidores también. Buen día. A ver, Sí, en su presentación he visto que está utilizando el puerto HTTP 80. Sin embargo, si deseo utilizar HTTPS, ¿cómo haría para poder entrar por ese puerto, por ejemplo? O digamos, si quiero utilizar SSL. Claro, usamos, en vez de puerto 80, usamos 443.
El puerto lo cambiamos al 443 y ya está. O no sé si… Claro, claro. O sea, mantenemos el puerto 80, adicionamos el puerto HTTP, el puerto de HTTPS, pero la vuelta… Acá, perdón. Acá. Entonces, vienes a, ¿no? O sea, manteniendo ambos puertos. Claro, sí, sí, sí. Ok, no, claro. Entonces, nosotros agarramos todo lo que es, se marca todo lo que es el tráfico entrante, ¿no? E incluso acá podemos discriminar el tráfico antes, marcarlo. Incluso una opción sería marcarlo en la entrada, ¿no? No solo, bueno, ahorita estamos marcando todo el tráfico, ¿no? Pero también acá podríamos identificar tráfico puerto 80 y tráfico 443, una opción, y llamarlo, no sé, conexión 1 puerto 80, conexión 2 puerto 80, para HTTPS, conexión 1 puerto 443, conexión 2 puerto 443. Una opción sería esa. La otra opción, de hecho, también es requerido acá, ¿no? Entonces tendríamos acá en el Destination NAT tener reglas, ¿no? Donde todo tráfico que ya está agregado como puerto 80, ¿no? Todo tráfico que ya está agregado como puerto 80, debajo seguir agregando, básicamente tráfico que está dirigido al puerto 43 para HTTPS, entonces, y redirigirlo, ¿no? Ya sea redirigir a un servidor, sería prácticamente lo mismo, solamente que tendríamos que aumentar más reglas, ¿no? Más cadenas para la cuestión del balanceo, ¿no? Pero prácticamente sería lo mismo y duplicaríamos la cuestión de configuración. Buenos días. Buenos días. Tú has utilizado el clasificador por puertos, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso quiero utilizar por el clasificador por contenido. Un poquito más te lo voy a molestar, digamos, pero el contenido, por decir, quiero que sea video. Y el video quiero que sea un video de música y otro video que sea, digamos, de educativo, digamos. Son diferentes tipos de video. Puede haber un clasificador para que haga esa separación. Lo demás es bonito y fácil, está bien, ¿se entiende? Clasificador por video. No, dentro de la cuestión de las opciones de los clasificadores tenemos la cuestión de puertos de, bueno, direcciones MAC de origen, destino, puertos IP de origen, destino, ¿no? Lo que se me ocurriría tal vez es hacer un identificador, una expresión regular en capa 7 para identificar, pero mira, no he tenido oportunidad de manejar eso. No lo vería conveniente, ya que eso viene del cliente, suele ser variable. Pero lo que yo lo haría es más cuestión, como es disponibilidad a nivel de servidores, más cuestión me iría tal vez, no sé, si tienen servidor de video, servidor de audio, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos servicios que se tendría, ¿no? Entonces, empezar a diseñar, por así decirlo, la cuestión del balanceo, pero desde el punto de vista de servidores, ¿no? Claro, yo tengo mi servidor de Netflix propio de aquí en Bolivia. Ya. ¿No? Entonces quiero clasificar yo los contenidos. El direccionamiento no hay problema. Sí. ¿No? Eso puedes mandar a un servidor, si replicar, se cae uno, no hay problema. Pero quiero ver si, digamos, el contenido que están viendo, o, digamos, como ejemplo te he dicho música, que eso no tiene Netflix, obviamente el mío sí, ¿no? O puede ser, digamos, documentales, ¿no? Planeta Tierra, por decirte, digamos, entonces pues pueda clasificar a qué servidor voy a mandar o cuál voy a utilizar, digamos. Claro. Bueno, una opción dentro del marcado de paquetes, ¿no? Bueno, no está acá. Podríamos, en opciones avanzadas, ¿no? Usar una expresión regular de capa 7 para identificar, bueno, antes de marcarlo, usarlo en IP Firewall Mangle, ¿no? Usando ¿cómo se dice? Una expresión regular. Una expresión regular para identificar, usted no sé, tendría que ser algo más específico, por así decirlo, contenido académico, todo eso, pero variaría. La expresión regular es que, no sé, el contenido que va descargando el cliente, muchas veces uno busca, no sé, contenido académico, contenido, no sé, matemáticas, cuestión de lenguaje, son cuestiones distintas.
habría que hacer procesos adicionales más tal vez, ¿no? E incluso podría ser una consulta mediante un software, mediante la API de MikroTik, podría dar solución de alguna manera. Ahorita se me ocurre eso, más sería, pero ya viéndolo. Ahora, si gusta, después de acabar la presentación, no hay problema, ¿no? Podremos un poco charlar, pero eso se me ocurre, ¿no? Hasta ahora, no, lamentablemente, no he tenido esa cuestión, pero me parece interesante. Ok, le busco. Gracias. Muchas gracias.